Tito reprende, Tito exhorta, Tito hace lo que tiene que hacer. Y no solo estos líderes, al mismo tiempo esta autoridad debe valer para cada uno de nosotros. Así que es importante entender todo esto. Cuando estamos en los días de predicación misionera, a veces solemos presentar con qué autoridad venimos, porque es importante eso. Hay decencia cuando hablas de algo que no es impuro, que no es amoral en la iglesia, y cuando hay orden, hablas cuando algo está en su lugar. Pero ¿qué es autoridad? Cristo mismo le cuestionaron con qué autoridad estas cosas. Así que vamos a la palabra del Señor, hermano mío, y esta noche vamos a ir viendo este tema, la autoridad que Dios otorga a su siervo. Vamos a las Escrituras. Primero dice el verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. La palabra aquí básicamente es una orden para ubicar a alguien en su lugar apropiado. El término fue usado en muchas partes de la palabra del Señor para dar dictámenes, preceptos, mandatos. Por ejemplo, el libro de Marcos en el capítulo 1, en el verso 27 se usa este término. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Se relaciona mucho la palabra autoridad con el mandato, con poner algo en su lugar. Y aquí está hablando acerca de Cristo Jesús y resaltando su autoridad sobre la autoridad que los hombres tienen. El libro de Lucas capítulo 8 verso 25 va a aparecer también este término. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Hemos estudiado esto. Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan? O también puede traducirse la misma palabra, con autoridad, y le obedecen. Entonces podemos ver a la luz de las Escrituras que se usa la palabra autoridad siempre en un contexto de orden y de mandato. Ahora, esto se ha usado en el libro de Hechos capítulo 23 en el verso 2, por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice los que estaban juntos, hablando de Pablo, que le golpeasen en la boca. Todo ese contexto tiene que ver con autoridad ejercida sobre el hombre. El libro de Filemón, el capítulo, solo un capítulo, verso 8 al verso 9, también está hablando acerca de autoridad el apóstol Pablo, diciendo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, la misma palabra de autoridad, lo que conviene más bien te ruego por amor. Ahora, estos judíos en sus días estaban muy acostumbrados a usar esta palabra autoridad, sobre todo con sus líderes religiosos. Mire el libro de Mateo capítulo 7, versos 28 al 29. Estos religiosos amaban decir, yo hablo con autoridad, yo ordeno con autoridad, yo ejerzo mi autoridad. Nosotros tenemos autoridad sobre el pueblo. El libro de Mateo capítulo 7, versos del 28 al 29. En estos versos la palabra de Dios va a hacer el énfasis que la gente se admiraba, dice la Biblia, de su doctrina, porque les enseñaba como quién tiene autoridad y no como los escribas al concluir el sermón del monte. Algo diferente había en Cristo Jesús a la autoridad de los hombres. Así que la palabra autoridad está relacionado con el mandatos, con órdenes, con poner algo en su lugar, en todos los contextos de la palabra de nuestro Dios. Ahora, si vuelve a las Escrituras, en la palabra del Señor, podemos nosotros entender algo. Que muchos de nosotros hemos mal entendido el tema de la autoridad en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de familia y en el mundo en el que nosotros no podemos encontrar. Pero volviendo a las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 21, en el verso 23, antes de presentar la situación en estos días, vaya al libro de Mateo 21, verso 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? No solamente podemos entender el contexto que se ejerce la palabra autoridad, sino el uso que tenía tanto en el contexto de Cristo Jesús como el contexto religioso. Y lo que podemos notar es que el contexto religioso que usa la palabra autoridad no tiene la versión bíblica, no tiene la perspectiva bíblica y no lo hace correctamente. Por eso cuestionaban una y otra vez la autoridad de Cristo Jesús. Van a cuestionar la autoridad de los apóstoles, van a cuestionar la autoridad luego de la palabra del Señor, especialmente el Nuevo Testamento. Hay judíos el día de hoy que no reconocen el Nuevo Testamento. No es inspirado, no es de Dios, no tiene autoridad sobre nosotros. Así que cuando Cristo trata de responder esta pregunta, lo veremos más adelante para poder entender, también usted y yo debemos responder lo mismo. ¿Con qué autoridad hacemos estas cosas? ¿Con qué autoridad hacemos estas cosas? ¿Y con qué autoridad hace las cosas que usted debe de hacer? Entonces, si entendemos el contexto de la palabra autoridad, el significado de la palabra autoridad y los buenos usos y los malos usos, debemos ver que en nuestros días la autoridad sobre la que muchos de nosotros queremos hablar está mal puesta en muchos malos sentidos.
por ejemplo, meditando un poco, hay muchos que ponen autoridad de tipo personal en sí mismo, asumen su autoridad sobre sí mismos. Ustedes han encontrado personas que declaran delante del Señor: y yo demando al Señor que estoy enfermo, que Él me sane. Yo demando al Señor, tengo hoy cierta cantidad de dinero, quiero más dinero, estoy en pobreza. Yo demando al Señor. Algunos tratan de alegar al Señor con su autoridad, demandando una respuesta positiva ante el corazón de este. Esa autoridad que proviene del hombre no es autoridad. Algunos van a presumir su autoridad por su experiencia. Otros van a presumir su autoridad por sus estudios. Otros van a presumir su autoridad por sus años. Otros van a presumir su autoridad por el tiempo de servicio en la casa del Señor o en su vida. Otros van a presumir su autoridad por el lugar donde han sido puestos por la palabra del Señor. Pero ¿de dónde proviene la autoridad? ¿Qué autoridad nosotros debemos tener? No solo a veces asumimos autoridad personal en nosotros por lo que somos, por los años, por nuestra experiencia, por nuestro lugar, por nuestro oficio, por nuestro título, por nuestro conocimiento, por nuestros logros, demandando al Señor las cosas que Él haga a mi favor. Pero otros mantienen autoridad en iglesias. Por ejemplo, hay iglesias que presuntuosamente se declaran organizaciones que tienen sus dictámenes el mismo nivel de la palabra de Dios. En los días de los judíos, cuando Cristo trató duramente a estos hombres religiosos por su tradición que viola la palabra del Señor, fue justamente por eso. Ellos tenían interpretaciones, ellos agregaban a la palabra del Señor ciertas partes y decían: es inspirado por el Señor. La palabra del Señor cuestionó vez tras vez lo que el hombre dijo versus lo que Dios dice. Ustedes dicen, la palabra de Dios dice, pero yo os digo. ¿Cuántas veces Cristo invalidó el mandamiento de estos? El problema de estos hombres, y lo mismo que está pasando dentro de las iglesias de Tito, es que estos hombres no están hablando la palabra del Señor, no están predicando la palabra de Dios, y todo lo que están diciendo proviene de fábulas, proviene de mandamientos, pero también proviene de tradiciones. Y en aquellos días las tradiciones de los judíos, las tradiciones de estos hombres lo ponían al mismo nivel de la palabra del Señor. En nuestros días puede haber iglesias que ponen sus dictámenes, ponen sus doctrinas a la par de la palabra de nuestro Dios. Cuando podemos ver esto, hermano mío, por ejemplo, hay una doctrina que se llama de ex cátedra. Cuando el Papa habla desde esa silla, todo lo que él dice lo hace con autoridad divina, y todo lo que afirma debe ser así, porque la autoridad está en lo que la iglesia ha dicho. Así que, mi amado hermano, es muy peligroso esto, cuando tratamos de jugar con la autoridad y sin entender de dónde procede, cómo se ejerce, cuál es el valor que tiene, vamos a tener problemas. Hay muchos niños que cuestionan constantemente la autoridad de sus padres. No solo hay problemas en la iglesia cuando uno asume autoridad que no le corresponde de manera personal, o cuando hay una organización religiosa que cree tener la verdad a la par de la palabra del Señor, entonces tenemos problemas. Pero dentro del núcleo de la iglesia y las familias constantemente también se cuestiona la autoridad. Hay hijos que se rebelan directamente a la autoridad de sus padres. Siempre encuentro algunos jóvenes que vienen diciendo: pero ¿por qué tengo que hacerle caso a mi papá? ¿Por qué tengo que hacerle caso a mi mamá? Y muchos que ustedes son padres lidian una y otra vez con este tema. Cuestionan la autoridad, menosprecian la autoridad, se rebelan contra la autoridad. ¿Por qué? Porque estos jóvenes tampoco entienden qué es la autoridad que Dios ha otorgado a sus padres. Ahora, cuando entendemos esto, hermano mío, y hablando de la autoridad que debemos ejercer en la iglesia y en nuestros hogares, hay lecciones que usted y yo debemos entender. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano. Vuelvo al libro de Tito, el capítulo 2. Entonces, debemos entender, hermano mío, dónde está la autoridad correcta que debe ejercer el siervo de Dios y cada uno de nosotros en la iglesia, ya que autoridad tiene que ver con mandato, ya que autoridad tiene que ver con poner algo en su lugar, ya que el Señor ejerció autoridad, aunque le cuestionaron. Él fue un hombre que debidamente supo gobernar y nos enseñó cómo hacerlo, y eso demanda también de los varones del Señor y de cada hombre en la iglesia y en su familia, porque la palabra de Dios resalta el verso 15: con toda autoridad. Con toda autoridad. Este trabajo, Tito, de hablar, de exhortar y reprender, debe hacerse con toda autoridad. Con toda autoridad. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, si el siervo del Señor tiene que trabajar con la autoridad correcta en la iglesia del Señor, ¿cómo trabaja con esta autoridad?
Hay 3 lecciones que debemos aprender sobre este trabajo. Antes de entrar a estas 3 lecciones, permíteme dar un testimonio más. Cada vez que recibo visitas, a veces son de bendición, otras veces son dolor de cabeza. Y una vez recibimos una visita antes de destruir este templo de cierto varón, era de una congregación pentecostal y estaba tocando la puerta de la iglesia insistentemente. Abrí y dijo: ¿sabe qué? Nos han quitado autoridad de nuestra iglesia madre y aquí hemos visto que ustedes son bautistas y queremos ser bautistas. ¿Nos puedes dar autoridad para ser bautistas? Queremos empezar, porque si la iglesia que nos envió no quiere darnos, nosotros igual vamos a hacer esto, pero necesitamos autoridad. ¿Nos puedes dar autoridad? Queremos ser bautistas. Años atrás ya supe lo que pasó con eso. Una congregación parecida nos llamó y dijeron: queremos salir de nuestra denominación, queremos ser bautistas, venga, predique la palabra del Señor. Y dije: no se trata solo de la denominación, se trata de entender acerca de la visión bíblica de qué es una iglesia. Fuimos y predicamos la palabra de Dios. Al tercer día de campaña ya querían votarnos, no hallaban la hora de que se vayan. Nuestra música, o la música, su mensaje, su evangelio, predicamos sobre eso y en contra de eso, y no aguantaron más y tuvimos que volvernos, y con la verdad no pudieron ser lo que anhelaban en su corazón. Pero todo el mundo está buscando autoridad. Entonces vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. Y he visto mucho mal uso de esto y no entendemos tampoco esto. Note la palabra del Señor, dice: esto habla, exhorta. Note el verso 15, esto. Note la palabra, esto. Lo primero que debemos entender es la fuente de la autoridad. ¿De dónde proviene nuestra autoridad? ¿Cuál es la autoridad del siervo? La Biblia dice, el verso 15, esto. ¿A qué está hablando esto? Del verso 1 al verso 14, el apóstol Pablo está dando muchas indicaciones y está diciendo esto. Está enseñando doctrina, del verso 11 al verso 14, está diciendo esto. Ha estado reprendiendo, hablando, exhortando, pero está diciendo esto. Libro de Tito 2, verso 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Libro de Tito, capítulo 1, note la palabra de Dios, verso 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En todo estos contextos, solamente mirando el libro de Tito, el varón del Señor Tito entiende de dónde debe venir su autoridad, como el apóstol Pablo también lo entiende. Primero debemos entender que toda autoridad viene de Dios. Hemos visto que Él es soberano. Él es el que ejerce autoridad en todo el mundo, sobre toda su creación. Él pone reyes y quita reyes y nos manda a respetar las autoridades que Él ha establecido. Pero la autoridad del siervo de Dios, si bien es cierto, viene de Dios, pero ¿cómo debe ser la autoridad en su vida tan palpable para decir: esto tenemos que hablar, esto tenemos que exhortar, esto tenemos que reprender? ¿Por qué razón lo dice así? Porque su autoridad debe venir de la palabra de Dios, de las Escrituras. La autoridad en nuestras vidas no está así, dice el tal pastor, gracias a Dios, porque hay buena luz y hay buenos mensajeros de las Escrituras. Nuestra autoridad no debe estar así, dice mi predicador favorito. Y ustedes deben tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Cada vez que escuchen sus predicadores favoritos por las redes sociales, deben tener mucho cuidado. El pastor tal dice, y porque el pastor tal dice, entonces debe ser así. Debe tener mucho cuidado. Incluso la iglesia que estuvo en Berea, cuando recibió la visita del apóstol Pablo, le dijeron: tú eres un gran apóstol, tú has pagado el precio por servir al Señor, Dios te ha inspirado para escribir grandes libros, pero aún así tenemos que comprobar lo que tú estás diciendo cuando volvemos nosotros, ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿De dónde proviene la autoridad nuestra? No de nuestra personalidad, no de nuestra experiencia, no de nuestros títulos, no solo de nuestra posición, no solo de nuestra gran importancia, no solo de nuestra gran relevancia. Si es un padre bíblico, debe entender de dónde va a alimentar esa autoridad: de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿De dónde viene la autoridad? De la palabra de Dios. En nuestra vida, la regla de fe y de práctica es la palabra del Señor. De esto viene la autoridad. Cuando volvemos a las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Marcos capítulo 11, en el verso 17, nuestro precioso Señor nos enseñó esto. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cristo Jesús, siendo Dios,
hemos estudiado con los jóvenes, Cristo es la palabra viviente. Tenemos la palabra escrita, pero Él es el Logos, es la palabra viviente. Eso es una referencia, una razón por la que Jesucristo es Dios, porque Él es la palabra viviente. Entonces, meditando en esto, Él mismo, siendo la palabra viviente, tuvo que someterse a este hecho de que la autoridad proviene de Dios y proviene de su palabra. En el versículo 17 del capítulo 11 del libro de Marcos, está corrigiendo los problemas y está respaldando lo que está haciendo con la palabra de Dios. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora el verso 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. ¿Por qué? Porque Cristo tenía una doctrina diferente. No solo eso, autoridad diferente a los escribas, porque su autoridad no venía de tradiciones, no venía de su gran cargo, no venía de su gran experiencia, no venía de sus años de servicio, venía de la palabra de Dios. Escrito está. Mire la palabra del Señor otra vez, el libro de Marcos, el capítulo 11, versos más adelante, verso 29, dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. El verso 31, entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. Así que, verso 33 dice: así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad estas cosas, aunque implícitamente lo dijo al principio. Escrito está. Ahora, hermano mío, vuelva a las escrituras, libro de Tito capítulo 1, verso 14. Por eso el Señor pide que tenga cuidado con la mala enseñanza de cualquiera que se disfraza como un siervo de Dios, un buen hermano en la iglesia, pero que no está sometiéndose a la palabra del Señor. El verso 14 dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y estos estaban predicando este tipo de hombres como si fuera verdad, como si fuera la misma palabra del Señor. Si no está en la Biblia, no lo vamos a creer. Aunque sea el apóstol Pablo, tenemos que corroborarlo en la palabra de Dios. Ahora hay muchos de nosotros que nos gusta tomar los versículos y encajarlos en nuestra propuesta, sacándolos fuera de contexto. No porque tú dices que así dice el versículo, debe decir la palabra de Dios. Tenemos que volver a las escrituras y asegurarnos que es así lo que Dios quiso decir. La palabra de nuestro Dios también dice, el libro de Juan capítulo 7, del verso 16 al verso 17, Cristo mismo dando ejemplo dijo: mi doctrina no es mía, sino que aquel que me envió, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿Cuántas veces el Señor advirtió a su pueblo en el Antiguo Testamento y condenó a su pueblo porque hay profetas que hablaron a su propia cuenta? Cristo mismo se sometió, siendo Él la palabra viviente, y nos enseñó que su autoridad proviene de la palabra de Dios, viene de la doctrina del Padre. Ahora, vuelva a las escrituras, libro de Tito capítulo 1, verso 9. Por eso el énfasis del apóstol al principio, para que el hombre irreprensible, el anciano irreprensible, aprenda cuál es su trabajo, y él debe ser un retenedor, alguien que se aferre ¿de qué? De la palabra de Dios, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ahora, un día argumentaron contra mí un grupo de hermanos. Estuve predicando en otra iglesia y de pronto vino un grupo de hermanos, hicieron sesión y dijeron: ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con el mensaje que has predicado. Y sacaron Tito 1:9, me acuerdo mucho, y dijeron: esto no es tal como hemos sido enseñados. Y le dije: ¿qué han aprendido? Y bajo la doctrina que ellos han aprendido, creían mucho en los cristianos carnales. Eso es un problema. Cuando tienes miembros activos en la iglesia y tienes miembros pasivos en la iglesia, los pasivos que no hacen nada son los carnales, pastor. Y así nos han enseñado. Pero ¿quién te enseñó? El pastor que estuvo antes, el misionero que estuvo antes. Pero no por lo que le enseñó él, significa que ha sido la verdad. Cuando la Biblia dice, como ha sido enseñada, está hablando de las mismas escrituras. El apóstol Pablo está hablando de la doctrina de los apóstoles, la verdad inspirada. Tú no tienes que volver a lo que el gran pastor ha dicho o el viejo misionero ha dicho. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque allí está la autoridad. Otro día estuve predicando acerca de la música que agrada a Dios en una iglesia. Terminó el mensaje y uno de los diáconos se levantó un poco enojado. ¿Acaso tú sabes más que nuestro pastor? Y entonces yo dije: mire, yo no prediqué nada que está fuera de la palabra del Señor.
¿De dónde va a provenir la autoridad? De las Escrituras. Cristo tomó el lugar de nosotros y nos enseñó, siendo Él la palabra viviente, que no es su palabra, es la palabra de Dios. No es su doctrina, es la doctrina del Padre. Está así escrito. Y el trabajo del verdadero siervo del Señor es ser un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y la palabra del Señor nos anima entonces, hermano mío, a entender esto. Es importante entender que ningún pastor tiene autoridad de cualquier clase fuera de la palabra de Dios. Ahora, hermanos míos, ustedes que tratan de luchar con la autoridad en sus hogares, y si usted quiere servir al Señor, debe saber gobernar su hogar primero para poder servir al Señor. Si su hogar es un caos, no puede servir al Señor así. Si tiene hijos causados, mire el libro de Tito capítulo 1, note la Biblia, verso 6, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no sean acusados, disolución tiene que ver con rebeldía, en cuanto a lo moral, y ni rebeldía, vuelve a agregar en cuanto a las leyes. Entonces, si usted no puede tener hijos que no están rebelándose contra la santidad, contra la pureza de la palabra de Dios, diciendo, no están viviendo en fornicaciones o en inmoralidad o en sensualidad, todo lo que se deriva de eso, y tiene hijos que se someten a la palabra de Dios, está haciendo un buen trabajo. Pero si no enseñar el concepto de autoridad a sus hijos, ¿cómo puede ejercer esta autoridad? Hijo mío, así dice el Señor, hay peso en esa autoridad. Hay peso en esa autoridad. Hijo, ¿por qué debes venir a la iglesia? Porque la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y cuando corrige a sus hijos, debe hacerlo con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué me castigas, papá? Porque tú mentiste. La palabra de Dios dice, no vas a mentir. Porque ofendiste al Señor. ¿Ve? Hay peso en esa autoridad. No es solo un puro capricho de un padre que está tratando de probar cuán fuerte es. Yo mando aquí, yo soy Tarzán, tú obedecer. El punto aquí, hermano mío, es que no estamos llenos de la palabra del Señor para saber gobernar nuestro hogar. O gobernamos como César, o gobernamos en la verdad y en amor. Ahora, vuelvo un momento a la palabra del Señor. El libro de Tito capítulo 15 dice esto. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Cuál es la fuente de la autoridad? La palabra de Dios. Es todo, la palabra de Dios. Ahora, permíteme, encontré un lindo mensaje de un viejo predicador. Dijo, la predicación que no manifiesta autoridad divina, tanto en su contenido como en su estilo, no es la sustancia, sino apenas la sombra de lo real. Tiene toda la razón. Cuando estamos estudiando hermenéutica, lo hemos visto, homilética, cómo estudiar la palabra de Dios, interpretarla y cómo predicarla, nuestro énfasis es ser predica la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano mío? ¿Por qué la palabra de Dios tiene autoridad? En el libro de Génesis capítulo 1, Dios dijo y se hizo el asunto. Y la palabra de Dios nos mostró, Cristo Jesús estando en nosotros, al son de su palabra, dijo, Lázaro, sal fuera, y salió fuera. Al son de su palabra dijo, joven, a ti te digo, levántate, y levántate. Él reprendió a los vientos y el mar callaron. La palabra de Dios es poderosa, por eso tiene autoridad. Proviene de Dios, es poderosa. No hay nada que resista a la palabra de Dios. Por eso Dios escogió no el método de la actuación, no el método de la meditación solamente en cosas y pensamientos del Señor. No, sino la predicación para edificar su hogar, para edificar su iglesia. Porque Él dijo en Mateo 16, 18, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, yo edificaré mi iglesia. Pero nosotros no tenemos por qué darle ideas al Señor, sugerencias al Señor, un plan de moda de estos días. Había un libro que leía años atrás, cómo tener una iglesia exitosa, una vida exitosa en 40 días. Sigue los pasos. Seguimos los pasos y no parece que no resultó nada. A mí que el Señor no necesita nuevos métodos, nuevas ideas. Hay una sola forma de hacerlo. Es a través de la predicación de la palabra de Dios. Ese es el método que Dios escogió. Así que vuelvo un momento más al libro de 2 de Timoteo capítulo 4, el versículo 3. Y antes de pasar a la siguiente gran lección sobre la autoridad, con toda autoridad, note la Biblia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. La responsabilidad nuestra es predicar la palabra de Dios, justamente con eso, porque la autoridad está ahí, viene de parte del Señor, es poder de Dios para salvación. Aunque nos guste o no nos guste, llegarán los días en los que muchos se van a apartar de estos, porque el mensaje no siempre es lo que a mí me agrada. El
nuestros días el énfasis está en el hombre, lo que quiere, lo que siente. Tú eres un gran campeón, pero nunca en la denuncia del pecado. Ahora, vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios, libro de Tito 2, y permíteme mostrar la segunda lección en el tiempo que nos queda. Note la Biblia, verso 15, dice esto: habla, exhorta y reprende. Si hemos visto la fuente de nuestra autoridad proviene de la palabra de Dios, ahora debemos entender el ejercicio de la autoridad. ¿De dónde o cómo nosotros ejercitamos autoridad? Principalmente hablando del siervo del Señor. ¿Para qué Dios nos da autoridad? Y todo predicador de esta iglesia debe entender para qué Dios nos da la autoridad. Verso 15 dice otra vez. Número 1 dice esto, habla, luego dice exhorta y luego dice reprende. Nosotros hemos visto algo parecido. Tito 1, verso 1 dice, verso 9, perdón. Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Nota el énfasis: si primero no nos aferramos a la palabra de Dios, no tenemos una dedicación a la palabra del Señor, no nos adentramos en la palabra del Señor, no nos gozamos de la palabra del Señor, no vivimos conforme a la palabra del Señor, ¿cómo nosotros vamos a poder enseñarla? Por eso dice, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Sin ser aferrados verdaderamente a la palabra de Dios y amar la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a ejercer lo demás para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen? Ahora, el libro de Tito capítulo 2 no es diferente el mensaje, pero el orden es bastante interesante. Por eso dice el verso 15, esto habla. ¿Cómo ejercitamos nuestra autoridad? Haciendo el énfasis en la vida del varón de Dios. La Biblia dice, en primer lugar, habla. En Tito 2, verso 1 hemos estudiado esa palabra, pero tú habla. La palabra de Dios nos dice exhorta, la palabra de Dios se reprende, pero en este caso está diciendo habla, igual que Tito 2, verso 1. La palabra aquí indica el comunicarnos de una manera natural, de un lenguaje común. El propósito de todo esto es que el Señor podamos presentar la palabra del Señor de una forma clara, de una forma entendible, de tal forma que todos podamos entender. Nuestro trabajo en la meditación de la palabra de Dios es tomar las verdades, y nuestro trabajo en la predicación es predicar las verdades de la palabra de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Ese es el punto. Cuando venimos a las Escrituras, entendemos las verdades y debemos saber cómo correspondo yo a estas verdades. Si la palabra del Señor en estos días me está hablando de un hombre que trata de vivir conforme a la sana doctrina, yo debo meditar. Dios espera, esta es la verdad, que yo viva conforme a la sana doctrina. Pero la pregunta es cómo yo, siendo un anciano o una anciana o un joven, una señorita, corresponde a esta sana doctrina. Si mi vida está caracterizada en rebeldía, ¿cómo yo voy a vivir siendo anciana conforme a la palabra de Dios? Entonces el trabajo es ese, es predicar la palabra de Dios y que podamos nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Las verdades que aquí están, podemos edificar nuestras vidas en historias, en pensamientos, en experiencias, en sentimientos, en alguna forma de justificarme. Pero la edificación de la vida de la iglesia y de sus familias está en la predicación de la palabra de Dios. Pero no solo en la predicación, en el hablar las Escrituras, de tal forma que uno pueda entender, de tal forma que uno pueda gozarse. Yo animo mucho a todos a tener cultos en su hogar, que la palabra de Dios sea expuesta, se ponga el énfasis, que la palabra de Dios pone el énfasis, ponga la emoción, que las Escrituras deben poner emoción. Cuando ustedes llegan a casa y abren, no sé, un gran banquete de chifa, hasta el perrito aparece y todos se juntan para comer. Cuando se abre la palabra de Dios en el hogar debe ser la misma emoción. Si no, estamos fracasando en algo, porque el que lo enseña debe enseñarle con gozo, con amor, con verdad, de tal forma que cada uno, del más grande al pequeño, entienda la palabra de Dios. Así ejercita autoridad, hablando. Y no solo se puede poner esto en la manera de enseñar con forma clara, precisa, en nuestro lenguaje común, sino, como hemos visto en el contexto de Tito 2, verso 1, tiene que ver con nuestra vivencia. Nuestra vivencia. Por eso se llama sana doctrina, porque vivimos en nuestro común diario la palabra de Dios. Reaccionamos conforme a la palabra de Dios. Tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios. Meditamos en la palabra de Dios. Vivimos en la palabra de Dios. El libro de Salmos 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ahí está la autoridad. Hijo, ¿por qué haces lo que haces? Papá, ¿por qué haces lo que haces? Porque la palabra de Dios dice así. Aquí están los principios y estamos aplicándolo en nuestras vidas. Hey, ¿por qué no tomamos en esta casa? ¿Por qué no nos embriagamos en esta casa? ¿Por qué no estamos peleando y gritamos en esta casa? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Está la verdad por delante. Allí está el ejercicio de la autoridad.
Mire un caso de un hombre que no quería someterse. El libro de Tito capítulo 3, el versículo 10 dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. En el versículo 9 nos muestra las razones de sus divisiones: cuestiones necias, genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y el verso 11 dice: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, muestra su penosa condición y muestra las razones por qué constantemente causa divisiones a pesar de cada amonestación bajo la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice: disciplina, deséchalo. Ahora, volviendo a las escrituras, hermano mío, un poderoso versículo que nos ha animado mucho a estudiar la Biblia correctamente para interpretarla está en el libro de Nehemías capítulo 8, verso 8. Dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nuestro trabajo es enseñar la palabra de Dios de tal forma que podamos entender. En la iglesia, en nuestros hogares, los maestros de nuestra iglesia están pasando tiempo estudiando cómo interpretar la palabra del Señor. Pero es que es importante esto, para que no lo malinterpretemos, no lo acomodemos a nuestro gusto, no haga lo que yo quiero decir, sino sea la verdad que Dios dio a este autor humano y que la primera audiencia entendió, y que esa verdad tan valiosa sea aplicada a nuestros días. Ese es nuestro trabajo, y no solo enseñarlo así, sino vivirlo así. Ahí está la autoridad. ¿Quiere ejercer autoridad? Entonces hable lo que está conforme a la sana doctrina. ¿Quiere ejercer autoridad? Enseña a sus hijos lo que está conforme a la palabra del Señor. ¿Quiere ejercer autoridad? Tome decisiones conforme a la palabra del Señor. Todos se van a someter a ello. Si hay pleitos y contiendas es porque alguien se está rebelando con la autoridad de las Escrituras. Es más, si usted enseña a su familia temprano la palabra del Señor, durante el día van a luchar con decisiones, problemas y temas, su esposa, sus hijos. Pero si han llegado a la verdad: hija, vamos a hacer esto porque la palabra de Dios dice esto. Amén, se acabó el asunto. Así ejerce autoridad, habla. Luego dice la palabra del Señor, está entre nosotros, dice, y vamos a terminar, dice: exhorta. Esta palabra también lo hemos estudiado, el versículo 9. Hemos visto que no solamente es necesario enseñar la palabra de Dios claramente, vivirla, sobre todo, habla, sino que es necesario usarla de esta forma. Hay dos grandes actitudes con la palabra de Dios que podemos nosotros hacer. Número uno, exhortar, y número dos, reprender. En un sentido positivo y en un sentido negativo. Ese es el uso que damos a la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 17, que la palabra de Dios es esta espada del Espíritu, es la espada del Espíritu. Hablaba una espada corta, con lo que los romanos tuvieron gran victoria sobre sus enemigos, esa pequeña espada personal. Esa es la palabra que usa para hablar de la palabra del Señor, en ese uso, en la armadura del creyente. Y el uso del doble filo es interesante en las Escrituras. Puede haber muchas aplicaciones, implicaciones, pero cuando volvemos al libro de Tito capítulo 2, el mensaje es este. Por un lado, exhortamos. La palabra exhortar nos va a enseñar mucho. La misma expresión se va a usar para hablar del Espíritu Santo. La idea es consolar, la idea es animar, la idea es procurar tener todos los medios mientras uno predica la palabra de Dios para persuadir, para animar a los creyentes que entiendan la verdad. Mientras en hablar la palabra de Dios nosotros estamos enseñando claramente, estudiando claramente, viviendo claramente la palabra de Dios, hay autoridad. Cuando exhortamos estamos predicando, estamos llamando a los hermanos a ser animados, a vivir fortalecidos en el Señor, a continuar, a mantenerse en la verdad, a reflexionar en su propia vida de cómo están andando en el Señor, y usamos la poderosa palabra de Dios para fortalecernos. Así también se ejerce autoridad. Qué interesante, ¿no? Muy diferente al ejercicio de autoridad que tenemos nosotros en la mente. Así se ejerce autoridad. En los días de la pandemia, muchos hermanos nos hemos animado a través de la palabra del Señor. Antes de venir acá, estábamos orando un rato con el pastor Octavio porque iba a entrar a cirugía. ¿Y cómo nos fortalecimos? En la palabra del Señor. Un simple mensaje: el Señor está en el trono, tiene el control de todo. ¿Cómo nos fortalecemos? En la palabra de Dios. Entonces usamos las Escrituras para exhortar, para animar, para fortalecernos. Y note la Biblia el otro lado. Dice: y reprende con toda autoridad. Y este es el lado negativo, en cierta forma, entre comillas, así decirlo. ¿Por qué? No solo animamos, no solo nos fortalecemos, no solo hablamos de las verdades del Señor que nos anima a continuar la vida del creyente, sino también nos reprendemos. La palabra aquí indica corrección, volver al camino.
cuando meditamos en las Escrituras, nuestro mensaje en el ejercicio de la autoridad, en la predicación, debe estar lleno de exhortación, pero también debe estar lleno de reprensión, de corrección. Mire las Escrituras un momento. Según de Timoteo 4, en el versículo 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso le va a decir que tiene que predicar la palabra de Dios en el versículo anterior. Verso 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No solo enseña la suficiencia de la palabra del Señor, sino el poder de la palabra de Dios al utilizarla para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. Mire el libro de Isaías capítulo 58, el versículo 1, cómo Dios animó en el Antiguo Testamento a sus viejos predicadores. Dijo: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, ¿qué? Su pecado. Cuando tenemos que reprender, tenemos que predicar en contra del pecado, no lo que queremos oír, sino lo que la palabra de Dios dice en contra. Cuando hemos visto el mismo mensaje de Cristo, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, la exhortación del Señor, pero también la dura reprensión de nuestro Dios. Así se ejerce autoridad. Si ustedes quieren corregir en su hogar, tome la palabra del Señor. No estoy diciendo para que dé un bibliazo a su hijo, no, en vez de correa, sino, sí, use correa y use mucho, pero dígale por qué razón le corrige, porque así dice el Señor. Vuelva a la palabra de Dios, hermano. Libro de Tito 2, verso 15. La Biblia dice: con toda autoridad, con toda autoridad. Entonces la palabra de Dios nos enseñó la fuente de la autoridad, de las Escrituras, el ejercicio de autoridad para hablar, para exhortar, para reprender, con toda autoridad. Ahora terminamos viendo el valor de esta autoridad. Note la última parte, dice: nadie te menosprecie. Por eso el verso anterior, la frase anterior dice: con toda autoridad. Toda esta autoridad de la palabra desde Dios. Con esto habla, con esto exhorta, con esto reprende. Y la Biblia dice al final: nadie te menosprecie. ¿Por qué es válido ejercer este tipo de autoridad? Porque es válido. Créelo o no, el apóstol Pablo, en su gran ministerio, por más hombre respetado que era por muchos, era odiado por la mayoría. Todo hombre de Dios enfrentó dura oposición y menosprecio a su ministerio. Uno de los grandes predicadores que amamos mucho, el viejo predicador Charles Spurgeon, tuvo momentos incluso de crisis por la oposición que tenía en su ministerio. Ahora sus sermones son descargados, sus libros son estudiados, le consideramos como un referente en nuestro medio. Qué gran predicador de esos tiempos, siglo XIX. Pero en sus días, el hombre fue duramente criticado, duramente menospreciado, no solo por el contexto religioso donde estaba, sino incluso el mismo mundo. En los días que nace la evolución, en los días que nace esta doctrina del socialismo, todos estos grandes representantes como Hegel predicaron en contra de Spurgeon. Eran enemigos de Charles Spurgeon porque Dios levantó un varón para enseñarles la verdad. El cambio no está en las grandes autoridades, en las clases sociales. Tiene que empezar del hombre. Eres pecador, necesitas a Cristo Jesús. No está en las nuevas políticas, y eso ofendía a muchos. Así que sufrió grandes depresiones. Otro de los varones del Señor que sufrió bastante menosprecio y también entró en depresión era Martín Lutero. Un día estaba tan triste el hombre por sus problemas, por las contradicciones, por las oposiciones que él tenía, que entró su esposa vestida de luto y le dijo: ¿sabes qué? Dios ha muerto. Y él se levantó y predicó la palabra de Dios a su esposa, como era un gran teólogo. Dijo: ¿cómo es posible que hables que Dios ha muerto, mujer? Y incluso te vistes de luto, estás hablando algo tan aberrante. Dijo: sí, porque veo a mi esposo que actúa como si Dios hubiese muerto. Estaba hablando con otro viejo pastor en estos días y está en gran desánimo. He hablado con otro, está en gran desánimo. Luego le pregunta al pastor: ¿no entramos en días así? No, dice el pastor, yo nunca, pastor, me salí. Fiel hasta la muerte. Pasamos esas aguas y ustedes también. Entonces, note el valor de la autoridad. ¿Por qué dice nadie te menosprecie? Aquí básicamente es pensar alrededor de algo, por lo general con la intención de evadir. O sea, lo que la palabra de Dios está diciendo, que nadie tenga en poco el mensaje. Alguien se presentará en desacuerdo frente a un mensaje, lo va a tratar sin respeto, va a rebelarse, va a contradecir, va a calumniar. Es la idea. ¿Por qué? Mire el libro de Tito 3, en el versículo 9 que hemos leído, cuestiones necias, genealogías, porque todo esto tiene que ver con discusiones.
Ahora, en el verso 10 hay un hombre que está causando división después de una amonestación. ¿Por qué? Este tipo de hombres que aparentemente el Señor quiso que se sienten en Tito 1, hablando de los que deben callar la boca, no lo quieren hacer y se están rebelando contra la palabra de Dios. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Que nosotros en la gracia del Señor podamos someternos a la autoridad de la palabra de Dios, podamos vivir en la autoridad que el Señor nos da en la gracia del Señor donde Él nos ha puesto, de tal forma que podamos con gozo someternos a la perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Tiene valor la autoridad de Dios? Tiene mucho. Yo prefiero ir a favor de la palabra del Señor y no en contra. ¿Sabe, hermano mío? El libro de Hebreos 13, verso 17, la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, y aquí está la razón, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ese es el punto, hacerlo esto con gozo. ¿Por qué? Ellos saben, nosotros debemos saber que la autoridad proviene de Dios a través de su palabra, y la ejercemos hablando, exhortando y reprendiendo, de tal forma que todos podamos someternos a las Escrituras. Nadie te menosprecie. ¿Sabe que en nuestros días he visto tantos pleitos en muchas iglesias? Estaba hablando hace unos tiempo atrás con hermano Schwenke y él va por muchas iglesias y le pregunté: hermano, ¿cuál diría usted que es la razón principal de las divisiones en las iglesias? Y él respondió: ¿sabe? Si hay adulterio, causa problemas en el ministerio. ¡Wow! Muchos problemas. Pero ¿sabe? He visto más iglesias dividirse por pequeños detalles, pequeños pleitos, pequeñas contiendas. Básicamente uno a otro no quieren someterse a la autoridad, a la palabra de Dios, al que el Señor ha puesto. Pequeñas cosas, pequeñas cosas. Cuando nosotros volvemos a las Escrituras, la palabra de Dios dice con toda autoridad. ¿De dónde proviene la autoridad? Del Señor. ¿En qué ejercemos nuestra autoridad? Principalmente exhortando, reprendiendo, hablando. ¿Y cuál es el valor de la autoridad? Dios dice: nadie te menosprecie. Vamos a terminar en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, el tiempo que nos das de meditar en ella. Gracias por este grupo de hermanos que has atraído a ti. Te pido que seas glorificado en todo. Gracias, Señor, por la autoridad de tu palabra. Queremos someternos ahí. Queremos quedarnos ahí. Enséñanos a disfrutar de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos una nueva vida y vivir conforme a tu palabra. Más que un mandato, más que un reglamento obligatorio, en nuestras vidas debe ser un deleite. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por enseñarnos cómo se sometió él a sí mismo, a la autoridad, a tu palabra, a lo que se decía de él muriendo en la cruz del Calvario. Perdónanos por menospreciarlo, Señor, por tener en poco tu palabra, por tener en poco a este hijo tuyo, tu gran mensajero. Bendice a estos hermanos, ayúdalos en su hogar, que sigan gobernando con la autoridad de tu palabra, para que podamos nosotros seguir disfrutando, Padre, de esta vida en Cristo. Bendícenos ahora y prepara a esta iglesia para ser su luz y sal, el capítulo 3, ante este mundo. En Cristo te ruego. Amén.